hablar hoy del rol de las áreas de diversidad e inclusión dentro de las empresas. Y quería consultarles cómo es que se define dentro de las empresas cuáles son, digamos, el rol de esas áreas y cómo ven hoy el mercado, ¿no? Si hay efectivamente un avance de lo que es diversidad e inclusión dentro de las empresas, en lo específicamente a las áreas especializadas, ¿no?, de recursos humanos. ¿Cómo se define hoy eso? Bueno, en primer lugar te diría que, al menos en la Argentina, a no ser que sean empresas multinacionales muy grandes, lo que nosotros vemos desde Conferri es que no hay personas o roles especializados o focalizados exclusivamente en diversidad e inclusión. Vuelvo a repetir, hay empresas muy grandes que lo tienen. Lo que pasa es que hay personas que tienen varios sombreros o varias funciones y una de ellas es liderar las prácticas, diríamos, de diversidad e inclusión. Creo que el gran desafío, desde mi punto de vista, es que sigue estando en recursos humanos. Y yo creo que la diversidad e inclusión es un tema de negocios, que supera la función de recursos humanos. No es implementar prácticas de selección o desarrollo que tengan en cuenta la promoción y la inclusión de diversidad de perspectivas. Va mucho más allá de eso. Entonces creo que el gran desafío es que todos los líderes tengan su perspectiva diversa e inclusiva a través de desarrollo de competencias y, por supuesto, alguien que pueda coordinar, consensuar, pero que incluso sea no de recursos humanos. Más allá que después la parte de implementación y práctica o puesta en acción esté coordinada por recursos humanos. Luis, ¿cómo lo ves? Sí, yo sumando a lo que dice Fabi, que coincido plenamente, tal vez me parece que la pregunta inicial es ¿por qué una organización debería tener un área de diversidad e inclusión? Y me parece que la respuesta para poder entender esta pregunta tiene que ver con el contexto en el cual hoy están navegando las empresas. Un contexto que está sesgado por mucha incertidumbre, una necesidad imperiosa de realizar cambios a alta velocidad, en un contexto donde hay una escasez de talento muy importante, donde se han transformado las habilidades de las personas, donde los límites físicos cada vez son más difusos, eso nos habla de una transnacionalización del talento, y todo esto nos está llevando a concluir que aquellas empresas que tienen entornos más diversos e inclusivos son aquellas que más rápido se han podido adaptar a este contexto y son las que les está yendo mejor en términos de resultado de negocio. Entonces, como aquello que no se puede medir, no se puede mejorar, y aquello que es de todos, no es de nadie, empieza a surgir la necesidad de tener un área que sea responsable de llevar adelante esta transformación que requieren las empresas en términos de cultura y de organización. Y ahí aparece la figura del área de diversidad e inclusión, que coincido con lo que dice Fabi, muchas veces se confunde y termina siendo apenas una partecita dentro de un área de recursos humanos. ¿Ustedes lo imaginan entonces como un área que tiene que cruzar a todos los sectores de la empresa y tener injerencia sobre las decisiones de todas las áreas, pasando por las que definen el negocio, ¿no? Como vos decías, es parte del negocio? Sí, te diría lo siguiente, y es muy interesante lo que dice Luis, ¿por qué las organizaciones, el mundo, tienen su agenda como uno de los temas prioritarios generar entornos de culturas más inclusivas? Básicamente son 4 razones. Resultado del negocio, acuerdo, está comprobado, medido, que tiene impacto en los resultados del negocio. Responsabilidad social, talento, compromiso, porque los mismos colaboradores piden entornos más inclusivos y las organizaciones pueden captar mejor talento si son inclusivas. Y el cuarto es innovación, que es muy fuerte. No hay organizaciones que puedan ser innovadoras, sobre todo en un contexto como este, si no tienen variedad de perspectivas. Y va más allá de los colectivos de género o orientación sexual o discapacidad, sino que creo que lo más difícil es ampliar la mirada y perspectiva e incluir las opiniones de todos.
Teniendo esto en cuenta, lo que están haciendo todas las organizaciones, por lo que nosotros vemos, es generar comités de diversidad e inclusión. Entonces, ¿qué genera esto? Que haya representantes de distintas áreas, o sea, que el comité sea en sí mismo inclusivo. Porque ¿qué pasa? Si una área de diversidad la lidera una persona, que en general uno lo ve a nivel global, es el chief, o sea, como nos llamen, depende de la organización, pero el líder de diversidad e inclusión es mujer, en general, o representa algún colectivo de estos. Entonces, y tiene grupos que en general también representan estos colectivos. Entonces, tener un comité de diversidad e inclusión permite la representación de las distintas áreas, las miradas distintas, pero obviamente, de acuerdo con Luis, tiene que haber foco, tiene que haber responsabilidad de alguien, y de ahí se designa un responsable, que puede ser dentro de recursos humanos. Vuelvo a decir, para mí sería ideal que sea alguien más de negocio, no necesariamente de recursos humanos. Más allá que recursos humanos tiene que estar representado. ¿Vos coincidís, Luis, con eso? Sí, por supuesto. Y yo, mientras le escuchaba a Fabi, pensaba que tal vez hay dos grandes ejes en este tema de diversidad e inclusión que definen cuándo un proyecto de este tipo termina siendo exitoso y cuándo no. El primero tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con poder político, y el segundo tiene que ver con transversalidad. Si el número uno de la organización, si el board de la empresa, los que dirigen la empresa no están comprometidos con esta iniciativa, ya sea que se haga a través de un comité o a través de otra iniciativa, seguramente lo que va a terminar ocurriendo es que la empresa va a tomar ese tema dentro de su agenda, pero realizando medidas cosméticas, sin impacto, y no se va a producir una transformación en serio dentro de la organización. Con lo cual, un primer factor indiscutible es el compromiso del número uno de la organización. De hecho, nosotros cuando asesoramos a nuestros clientes justamente en la elaboración de comités de diversidad, una de las cosas que pedimos para que tenga sentido el trabajo es que el número uno de la empresa participe dentro del comité, si no es muy difícil poder llegar a resultados efectivos. La segunda cuestión tiene que ver con la integralidad. Diversidad, no, como decía Fabi, no es solamente reclutar personas, atraer talento diverso, sino que tiene que ver mucho más con el negocio y atraviesa desde las áreas de proveedores hasta cómo es nuestro relacionamiento con los consumidores, impacta en nuestras políticas de marketing, cómo vamos a salir a difundir nuestra marca, qué tanto estamos sesgados a la hora de hacer publicidad. Es decir, es una integralidad que impacta sobre todos nuestros stakeholders, y eso obviamente cuando queda solamente marcado por el área de recursos humanos termina siendo una serie de prácticas muy vinculadas a las áreas de reclutamiento, selección y capacitación, y no mucho más. Sí, es interesante lo que dice Luis, porque acuerdo totalmente. Si uno mira cómo trabajar sistémicamente los temas de diversidad e inclusión con el objetivo de generar un negocio inclusivo, y acuerdo con él desde el punto de vista de ecosistema, tanto desde proveedores hasta clientes, en realidad se trabajan 4 ejes. Nosotros trabajamos 4 ejes: liderazgo, cultura como base, estructura, que les voy a dar un poquito más de detalle, y comportamientos. En la estructura son los procesos, las prácticas. En la cultura es cómo esto impacta en cada uno de los símbolos y del relacionamiento con el cliente, etc. Y en el liderazgo, que es lo clave, ahí aparece cómo se organiza, donde el sponsor de cualquier iniciativa, de cualquier modelo que uno implemente de diversidad e inclusión, tiene que estar apadrinado e incluso dando un ejemplo muy claro y siendo modelo. Y para eso se necesitan algunos comportamientos que en realidad tienen que tener todos los líderes, para los cuales influye cómo se lo selecciona y cómo se lo forma, que son claves, que hacen que un líder sea inclusivo.
Y el primero líder que tiene que ser inclusivo es quienes gestionan desde la cabeza de la organización, boards, gerente general y todos los primeros niveles. ¿Y cómo se hace para justamente capacitar, ¿no? y generar que justamente las personas que están a cargo sean las que digamos, tengan las mejores prácticas y la mayor conocimiento, capacitación en esas áreas? ¿Quiénes, o sea, de los que hoy son líderes, cómo llegaron, cómo se capacitaron y qué es lo que tienen, digamos, en mente como para decir, bueno, tenemos que perfeccionar esto, cómo seguimos para adelante? Mira, en Confere desarrollamos un modelo que está basado en miles de assessments, miles de entrevistas, que incluso incorpora la mirada de inversores sobre cuáles son los líderes exitosos en entornos donde la diversidad e inclusión es clave para los negocios. Y aparecen 6 competencias. Yo voy a resaltar 3. El primero es la capacidad de tener una amplitud de visión, una amplitud de mirada que está vinculada con el mindset. La segunda está relacionada con la confianza en uno mismo y en el resto, que quiere decir, yo confío y por lo tanto potencio el talento que cada uno tiene, que puede diferir a mi opinión o no. Y el tercero es la capacidad de poder integrar esas perspectivas para generar negocios más transversales, de mayor impacto. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, como cualquiera de los temas que hacen al cambio de comportamientos y actitudes, es muy complejo. Pero desde nuestra perspectiva, la mejor herramienta para desarrollar está vinculada con el autoconocimiento. De crear herramientas de autoconocimiento donde uno vea cuál es el impacto que tienen comportamientos, actitudes no inclusivas en mi entorno, en mi círculo más cercano, en toda la organización y en el negocio en sí mismo, en los clientes. Cuando uno tiene esa mirada del espejo, es cuando empieza a analizar cuáles son los sesgos más fuertes, cuáles son los estereotipos que uno tiene socialmente tan instalados y que pueden perjudicar incluso la autoestima de muchos de quienes nos rodean. Entonces, ahí hay como un clic, pero es un trabajo que lleva tiempo. Y claramente hay temas estructurales por los cuales algunos tienen más predisposición que otros, ¿no? A claro, esto. sí, sí. Y si uno dice, bueno, en términos de edad, por lo menos nosotros no vimos que hay un tema solamente, no hay tema generacional. No quiere decir que los jóvenes, porque son jóvenes y nacieron en este entorno, necesariamente son más inclusivos que quienes ya tienen más trayectoria. Creo que hay un montón de factores que influyen. Luis, ¿cómo lo sí, ves el armado de la capacitación? Mientras te escuchaba, estaba pensando un poco lo que fue nuestra experiencia adentro de Manpower cuando decidimos tener un área, una gerencia de diversidad e inclusión. Fue hace 7 años, el tema estaba en pañales, pero muy en pañales. Y claro, si hoy es difícil conseguir talento que tenga los skills necesarios para poder llevar adelante una transformación cultural de estas características, con la capacidad de reconocer los sesgos y la posibilidad de persuadir y generar modificaciones, en aquel momento era mucho más difícil. Entonces nosotros optamos por una combinación. Tomamos dentro de nuestra organización gente que tenía experiencia tal vez de nicho en algunas cuestiones, como por ejemplo discapacidad, que tenían algún tipo de formación que les permitía poder llevar adelante transformaciones culturales y que tenían esa predisposición que mencionaba Fabi. Y después fue un proceso de aprendizaje enorme, larguísimo, de aprendizaje del líder, de su equipo y de aprendizaje de toda la organización. Eso fue un proceso sumamente rico y largo, y yo me animaría a decir que después de 7 años, la verdad es que la cultura organizacional de Manpower en Argentina es completamente distinta a la que existía cuando arrancamos, y no solo desde el punto de vista de la mirada
hacia adentro. También desde el punto de vista de negocio, hemos encontrado oportunidades de servicios, oportunidades de negocios, hemos encontrado manera de influir en nuestra cadena de valor, de cuestiones que creo que hace unos años hubieran sido impensadas y que ha sido gracias a este trabajo persistente y disciplinado que venimos realizando a lo largo de todo este tiempo. Así que creo que la práctica un poco coincide con lo que vos mencionabas, Fabi, en términos de qué competencias y de qué manera se puede llevar adelante esto. Siguiendo, y me parece interesante la experiencia que cuenta Luis interna de Manpower, que está relacionada con la evolución que han tenido las organizaciones en esto de instalar en la cultura los temas de diversidad e inclusión. Nosotros tenemos un área especializada en diversidad e inclusión, focalizada en el servicio a los clientes, que antes, te diría, 6 años atrás no teníamos, creo que tiene 6, 7 años. Y esto también responde a cómo las organizaciones han empezado a tomar más conciencia de la importancia de esto, sea por 2 motivos. El primero, porque hay un disparador concreto, cualquiera sea. Una situación de acoso o una dificultad para incorporar gente, entonces uno amplía la perspectiva y dice, bueno, vamos a desafiarnos, no encuentro ese perfil, busco otros, distintos disparadores. Y el otro, por esto que comentábamos antes, que hay una mirada de que realmente para poder crecer, si no pienso distinto y capto la experiencia y la demanda de la experiencia del cliente, no voy a evolucionar. Hoy los clientes tienen otras demandas que están vinculadas con la diversidad e inclusión. Antes era impensable que gran porcentaje de los indicadores de consumo de la industria automotriz estaba por mujeres. Antes era impensado eso. Que las decisiones de inversión también las mujeres tienen un poder muy fuerte en los últimos tiempos. Entonces la experiencia del cliente es clave. ¿Qué quiero decir con esto? Fueron 2 disparadores que generaron un cambio importante en la toma de conciencia de la gente de negocio de generar una cultura inclusiva. Cuando hay esa toma de conciencia, cuando existe esa toma de conciencia desde el punto de vista de negocio, hay un imperativo más fuerte como para evolucionar. Y claramente ahí empieza la dificultad de decir, bueno, no tengo con quién, o sea, sé que es importante, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y empezaron a generar estas áreas, los comités, y lamentablemente, o no, pues después fue creciendo, empezando por pequeñas prácticas, bueno, como una selección más inclusiva, cómo hago que los pools de talento, cuando yo hago la identificación de sucesores, no sean siempre los mismos. ¿Por qué son siempre los mismos, no? Y a partir de eso empezaron a crecer con otras prácticas de mayor impacto. Algo estuvieron mencionando antes en las respuestas, pero quería ver cómo podemos cuantificar el efecto en el negocio, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto es algo que realmente hace a la rentabilidad, al crecimiento de las empresas. Bueno, ¿cómo ven esa evolución y cuánto ayuda, digamos, el tener una visión de diversidad al negocio? A ver, a partir por lo menos de las investigaciones de Conferri a nivel global, que quiero diferenciar, no es lo mismo el norte que el sur, Estados Unidos, el oriente que el occidente. Un primer indicador de número interesante es que hoy los inversionistas para invertir o las organizaciones cuando hacen due diligence para comprar o para fusionarse, uno de los temas que ven es indicador de diversidad e inclusión. Que obviamente empiezan con esos indicadores más cuantitativos vinculados con cantidad de mujeres, cantidad de personas discapacitadas. Y después empiezan a ver cómo tiene un impacto en temas, en resultados de negocio, como puede ser la rentabilidad, que en muchas organizaciones, sobre todo consumo masivo, se ve más, que puede, o consumo masivos en general, que puede impactar hasta un crecimiento del 2% en términos de rentabilidad. Hay experiencias muy interesantes en Estados Unidos, una que me acuerdo mucho cuando vivía allá, que era la de Campbell, la de sopas. Y tenían un problema de crecimiento, estaban muy estancadas por todos los movimientos naturistas, todo esto. Entonces incorporaron una mujer de marketing, una mujer en marketing, que hizo un relevamiento y empezó a darse cuenta que esas sopas no se las daban a sus hijos,
o se daban cuenta que por un tema de salud no las compraban, y empezó a generar otro tipo de línea a partir de la incorporación de esta mujer. Entonces el crecimiento se vio muy directamente, porque también cuando vos tenés estos indicadores de negocio te empiezan a decir, bueno, cuando quieren cuestionártelo, ¿no? Que son una excusa, bueno, pero influyó también esto y otro. Acá se vio muy linealmente. E incluso vos lo ves a nivel universitario, que también la elección de la inversión en universidades, de parte de inversionistas, o la elección de parte de estudiantes de universidades a las que asisten, está vinculado con cuán inclusivas son. Yo voy a contar una pequeña experiencia personal. En el 89-90 fui a hacer un máster a Estados Unidos, y cuando apliqué 2 universidades, elegimos una, y cuando llegué, estoy hablando del año 90, me dijeron que, bueno, bienvenida, y un colega, un estudiante me dijo, che, qué bueno, cumpliste con 2 cupos, sos mujer, latina, y además estás embarazada. Era como raro, 25 años embarazada estudiando ahí. Y yo me quedé dura, y estamos hablando del 90, y esto hace el tema de la evaluación, como en Estados Unidos empezaron mucho antes, que no tenía idea de que era un cupo. Para mí era una palabra que tuve que empezar a investigar. Obviamente me puse a llorar, porque digo, me eligieron por mí, o eligieron porque era mujer, y empezó en los 90 en Estados Unidos, y acá te diría que fundamentalmente a partir de del 85, en una organización que trabajé en un banco, alrededor del 95, que fue muy pionera, empezaron una iniciativa en relación a Latinoamérica de generar una red de mujeres, porque el tema de diversidad e inclusión empezó por género, sobre todo. Después se empezaron a dar cuenta que para tener más impacto iba mucho más allá del género. Y ahí se empezó a ver cómo, en la medida que teníamos gerentes o CEOs en los países mujeres, podíamos captar muchos más clientes mujeres, que tienen, como te decía antes, muchas decisiones en cuanto a inversiones. Sí, te escuchaba y trataba de pensar un poco cuál es nuestra experiencia de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros con nuestros clientes? Y yo diría que es una constante, una continua, cuando uno ve que hay un tema que se empieza a poner en agenda dentro de las organizaciones, hay 2 posibles reacciones, o en general suelen haber 2 posibles reacciones. Pasó con los inicios de la responsabilidad social empresaria, está pasando ahora con diversidad. Tenemos las empresas que de alguna manera dicen, bueno, yo no me puedo quedar afuera de la ola y entonces voy a hacer algo, por lo menos para demostrarle a mis stakeholders de que lo tengo dentro de mi propia agenda empresaria. Y aquellas que se toman el tema en serio y hacen un cambio profundo. Las que suelen ser hacer cambios cosméticos, en general replican un poco esto que mencionaba Fabi en términos de, bueno, cómo termina siendo la implementación. Y generalmente termina siendo un problema que tiene que resolver justamente el colectivo que tiene una situación de desventaja. Entonces le terminan dando la responsabilidad o a una chica de recursos humanos o a alguien de algún otro colectivo, y entonces le dicen, bueno, vos hacete cargo de esto y demostrá o mostrá algún tipo de medida, que, como te mencionaba antes, en general suelen ser fracasos estrepitosos en términos de negocio, en términos de impacto en el negocio. Claramente, cuando la organización toma el tema en serio y lo toma como una estrategia de negocio, ahí ya los resultados se empiezan a ver mucho más concretamente. Y yo creo que tiene que ver, una clave para darse cuenta de esto es si la decisión de llevar adelante una estrategia de diversidad e inclusión dentro de la organización trasciende a estos colectivos. A mí me pasó hace un tiempo, mi jefa es la directora regional de Manpower Group, está en México, en Latinoamérica, es activa defensora de la diversidad y sobre todo de diversidad de género, y me ha tocado en muchas oportunidades acompañarla a paneles, estar con ella,
Y siempre me ha quedado esta idea, ¿no? Ella me decía, bueno, en la medida en que vayamos a un panel y que hable de diversidad de género y sean todas mujeres, tenemos un problema. Y ha sido como un mandato para mí también, ¿no? O sea, vos tenés que estar ahí porque vos sos hombre y tienen que defender la diversidad desde ese lugar, ¿no? Y entonces las organizaciones que realmente empiezan a generar cambios profundos son aquellas en donde empieza esta decisión a ser transversal a toda la población y a todo tipo de líderes, sin importar si pertenecen o no a un colectivo en desventaja. Claro. Sí, siguiendo lo de Luis, bueno, soy mujer, entonces... un cupo adentro, ya está. Sí, aparte, he trabajado, diría, hace 30 años en roles directivos de recursos humanos, y es interesante lo que dice Luis porque puede empezar con una moda, pero aún cuando empiece con una moda es una oportunidad. Y cuando vos mencionabas antes, bueno, cómo cambian los líderes. Nosotros, en muchos casos, lo que vemos cuando trabajamos con empresas que han evolucionado mucho en esto es empezar con un diagnóstico. Cuando empezás con un buen diagnóstico, donde incluso entrevistás candidatos que no han sido seleccionados, empleados, ves las prácticas, entrevistás a los líderes, bueno, y todas las cosas que se necesitan, empieza a aparecer una conciencia, wow, yo no sabía que los candidatos pensaban esto, ¿no? O no sabía que un empleado había vivido esto, hombre, mujer, lo que fuere. Y eso es un clic maravilloso. Y en términos de género, ¿qué es? El colectivo con el que se empezó, todo lo que es diversidad e inclusión, es muy visible. Hay casos de discriminación, claramente. A mí me pasó en una búsqueda ejecutiva que me dijeron, no, porque sos mujer. Estábamos hablando de la década del 2000, o sea, 2000 y pico, no era hace 50 años. Yo no lo podía creer, realmente no lo podía creer. O un jefe divino que tuve que me dijo, mirá, después resultó divino, pero en la entrevista me dice, mira, yo todo bien, pero no quiero mujeres que lloren. Y yo lo primero que reaccioné fue, bueno, no, yo no lloro. Creo que fue la experiencia donde más lloré, porque fue una empresa que tuvo muchos vaivenes políticos, económicos, y después al terminar, cuando terminamos el ciclo, fuimos casi todos, me dice, wow, yo también lloré. Qué bueno que está llorar. Entonces, otra muy chiquita que me encanta también, cenas cuando vienen gente de afuera, ¿no? En una empresa que venía mucha gente del exterior, vamos a cenar. Esas cenas eternas. Yo a las 10 de la noche empezaba el café y decía, señores, disculpen, me voy, pero va más allá de los hijos. Me voy porque tengo una vida, quiero descansar. Al principio me iba sola y después empezó a aparecer esta reacción dominó que algún colega me decía, bueno, cuando vos te vas aprovecho y me voy. Porque también los hombres tienen sus mandatos, no se tienen que quedar. Él también se quería ir. Entonces empieza a haber todo un movimiento organizacional y social en estos temas, que me parece que es lo que hace también a mayor conciencia en las organizaciones del impacto que tiene en los mismos colaboradores, cualquiera sea el nivel. Y estas pequeñas experiencias hacen a un cambio, como decía tu jefa. Vos fíjate esto que mencionás, ¿no? Y cómo el líder puede impactar terriblemente en la cultura organizacional. Bueno, en mi caso puntual, mi señora trabaja tanto o más horas que yo, y eso nos obliga a los dos a repartirnos las tareas domésticas. Y una de las tareas que yo tengo es preparar la cena, o sea, eso implica que todos los días, salvo alguna excepción muy puntual, tengo que asegurarme de que esté todos los insumos y preparar la comida para poder cenar todos juntos. Y es el momento además que yo comparto con mis hijos, el momento donde puede haber una interacción. Claro, vos, esto que yo te lo estoy contando con esta naturalidad y que implica, por ejemplo, terminar una reunión y decir, muchachos, lo lamento, me tengo que ir, hace unos años no existía. Hace unos años era un peso terrible para el hombre tener que decir, no, miren, me voy a cocinar. Ahora, cuando el líder de la organización, cualquier líder, tiene la capacidad de romper esos esquemas y poder decirlo, el efecto que genera, el efecto contagio, el efecto transformador en la organización, esa libertad que te das como para decir, bueno, mira, no estoy atado a este estereotipo, puedo cortar una reunión
porque tengo otra cosa que hacer y eso no me va a hacer menos líder o no me va a hacer menos persona que otro, es espectacular. La transformación es inmensa. ¿Cómo creen que ayudó la pandemia en ese sentido? Justo te iba a decir eso. Para entender, ¿no?, este equilibrio que hacemos todo el tiempo entre lo laboral y lo personal. O sea, es que justo estaba pensando eso cuando hablaba Luis. Uno de las cualidades de los líderes que ayudan mucho a ser más inclusivos es que la vulnerabilidad está bien, somos vulnerables. Yo puedo ser un CEO, tener una empresa enorme, cualquier sea el rol, somos vulnerables. La pandemia generó varios efectos, muchísimos, ¿no? Pero uno es, nos metimos en la casa de la gente, ¿no?, con esto de la virtualidad. Esto generó una conexión emocional de los líderes con los colaboradores muy fuerte, y también los líderes padecieron muchos temas, muchas cosas, como todos, y que compartir eso también ayuda a generar entornos donde, en la medida que los líderes son ejemplos de que les pasan cosas que a veces no son escuchados, que necesitan ser escuchados, que las perspectivas o las opiniones o las ideas de todos los ayudan a adaptarse mejor a este contexto, genera un impacto enorme en el cambio cultural. Y fíjate vos la diferencia, también 10 años atrás, en una organización en la que trabajé, existía lo que se llama el síndrome del saco colgado. ¿Qué significaba esto? Que los hombres dejaban su saco o tenían otro saco, porque para ir desde el médico, cosas muy básicas, o a buscar un hijo, les daba vergüenza decirlo. Y son esos símbolos de diagnóstico organizacional tan claros, tan fuertes, que generan una toma de conciencia fabulosa para generar cambios. O sea, dejaban el saco para que la gente crea que estaban en una reunión, habían salido, cuando en realidad vienen a buscar es terrible si uno lo piensa así, ¿no? Obviamente que las mujeres no, bueno, sobre todo cuando sos parte de un grupo donde son todos hombres, bueno, cambiemos de tema, no les gusta el fútbol. Y hoy ves que el fútbol es, no te digo tan femenino como masculino, pero tenés mujeres. Sí, se está fútbol, profesionalizando y nos gusta. un montón. Yo tengo 3 varones y si no entiendo algo de fútbol, quedo afuera. Aunque ellos también se ajustan y, no sé, hablan también de otros deportes que a uno le gusta más. Pero es un cambio también social, porque las organizaciones no están fuera de la sociedad. Eso me parece que es muy importante. Sí. Como decís, la pandemia fue un efecto muy fuerte social, que tuvo un impacto organizacional, un impacto individual, y que por lo tanto entró, o sea, tanto de parte de los líderes como los colaboradores, que creo que el gran desafío es capitalizarlo, y que no pase como, bueno, fue, y que uno pueda generar una transformación desde el punto de vista de diversidad e inclusión. Claro. Sí, yo me quedo con lo último que dijiste, Fabi. Me parece que el tema de la pandemia pasa por el día después, ¿no? Pasa por lo que está pasando en este momento. Está claro que el aprendizaje existió, está claro que todos hemos descubierto que había cosas que había maneras de conciliar nuestra vida personal con la vida laboral que se podía resolver de otra manera. También está claro que hemos vivido lo peor, la cuarentena nos ha hecho vivir lo peor de lo que puede ser un esquema virtual, porque estábamos todos encerrados, todos amontonados dentro de nuestra casa. Pero yo creo que el gran desafío es capitalizar ese aprendizaje, capitalizar el aprendizaje y no volver a fojas ceros a lo que ocurrió hace 20 meses. Y hay mucho temor en las organizaciones por el día después y por el soltar, ¿no? Hay mucho miedo de soltar y entonces vos notás que muchas organizaciones están de alguna manera tratando en una tensión entre la gente y los líderes en tratando de volver a lo que era esa especie de control que había antes. Yo creo que para mí el gran desafío que tenemos todos, en general los líderes y que tienen las organizaciones, es volver de una manera distinta. ¿Sí? Creo que por ahí pasa. Sí. No, lo que dice Luis es clave. Todos los aprendizajes que hemos tenido, buenos y malos, pero desde el punto de vista de lo inclusivo, ¿no? Aceptar que todos somos diferentes y tenemos problemáticas, pero además eso hace que seamos más ricos, ¿no? La diversidad es de mucha riqueza. El gran riesgo es de no
ser inclusivo es ponerse en el zapato del otro, ¿no? Desde el punto de vista simple. Ponerse el zapato del otro, valorarlo y potenciarlo. No solo, bueno, lo conozco, lo acepto, no. Además, potenciarlo. Si nosotros como líderes no entendemos que el mundo cambió, que hay gente que le pasa cosas que no puede, no solo no quiere, además no quiere, no puede ir ahora todos los días a la oficina, todavía la escuela no entró en su normalidad total, tienen familiares grandes que hay que cuidar, todavía el temor existe, estamos en un problema. Y como dice, hicimos un gran relevamiento en relación a esto, y te diría que todavía hay un 20% de empresas que quieren volver o que sus líderes no han hecho el cambio y quieren volver a una realidad que es ficticia, porque esto fue un trauma, ¿no? Nunca vamos a ser como antes, ¿no? Esto de volver todos los días, fichar, estamos hablando no obviamente de plantas y no hay que diferenciar mucho de esto, hay que tener cuidado. Y también lo usan como excusa, no, porque la equidad, y si la gente de planta va, ¿qué pasa con no es equitativo? Pero justamente ser inclusivos es aceptar que hay realidades distintas y que es tan efectivo, tan productivo trabajar parte en tu casa o donde vos elijas, porque puede ser que no sea en tu casa, y parte de la oficina con un propósito en la oficina que es esto de enriquecerse, intercambiar, de conocerse, que me parece que si no hacemos esa transformación interna, los líderes, ¿no? Si los CEOs, quienes de alguna manera son influyentes y agentes de cambio, es una pérdida para el negocio en definitiva, es una pérdida para ellos. Me quedo con esa reflexión y les agradezco a los dos mucho por este tiempo y este espacio con todas estas ideas que estuvieron compartiendo. Muchas gracias, Patricia. Un gusto, Patricia. Luis. Igualmente, Fabi.